Muy buenas tardes con toda la audiencia de su canal Dani Padilla 93. Hoy tengo el honor y privilegio pues, de tener una vez más de invitado al doctor Justo L. González, que para mí, bueno, para muchos es uno de los latinos que ha hecho sentirnos orgullosos de nuestro origen, especialmente en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Gracias a los libros que he escrito, pues todos los que han pasado por un seminario saben qué clase de libros él ha escrito y que son de mucha edificación. Pues bien, le pedimos por favor que compartan, dejen su like, dejen su comentario. Y pues esperamos que sea de mucha edificación este en vivo. Bien, el doctor Justo L. González nació en La Habana, Cuba, en agosto de 1937. Sus padres influyeron mucho en su formación. Su madre era profesora y autora de libros, mientras que su padre trabajaba haciendo comprensibles textos científicos para todo público. Gracias a él, Justo aprendió a explicar ideas difíciles de manera sencilla, algo que se refleja en sus más de 150 libros, entre ellos Historia del Cristianismo e Historia del Pensamiento Cristiano. Estudió teología en el Seminario Evangélico de Teología en Cuba y fue ordenado ministro metodista en 1957. Luego obtuvo un PhD en teología histórica en la Universidad de Yale a los 23 años. Enseñó en Puerto Rico y posteriormente en la Universidad de Emory, dedicando más de 45 años al desarrollo de programas de educación teológica para la comunidad hispana. Su trabajo le ha dado reconocimiento internacional y numerosos premios. Aún después de jubilarse, continúa escribiendo, dando conferencias e inspirando a nuevas generaciones. Está casado con la doctora Catherine González, con quien colabora en conferencias y publicaciones. Pues bien, le doy la bienvenida para mí y para muchos al más grande profesor en Historia del Cristianismo. Bienvenido, doctor Justo González. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a usted y a cualquiera que esté mirando y oyendo. Dios les bendiga mucho y les ayude. Gracias, doctor. Gracias por haber aceptado la invitación una vez más y sé que va a ser de mucha edificación este en vivo. Voy a empezar con una breve oración. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad de poder tener al doctor Justo González. Te pido por su salud, por su familia, por su ministerio, Señor, que siga siendo de mucha edificación, Padre. Gracias te doy y que esta entrevista sea para tu gloria, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, a toda la audiencia, por favor compartan este en vivo, denle like, también dejen su pregunta, vamos a escoger algunas de la audiencia y pues que sea de mucha edificación este en vivo. Bien, doctor Justo, quisiera por favor hacerle una pregunta personal, ya que muchos lo admiramos y pues aparte de la pregunta que se le va a hacer, quisiera hacer una pregunta personal, ¿no? En el contexto actual, pues sabemos que está a punto, quizás Dios permita que Cuba pues vuelva a ser libre. ¿Qué le gustaría a usted hacer el día que vuelva de regreso a su querida Cuba? Bueno, ante todo, ver a la gente que está allá, quienes quiero mucho, amigos de la infancia, compañeros de la iglesia, jóvenes que estudiaron conmigo como compañeros, otros que estudiaron conmigo cuando estaba allá de visita, a los líderes de la iglesia, que algunos de ellos han sufrido mucho, a los que
se han acomodado, también quiero recibirlos con amor y con perdón. Y espero que podamos crear una nueva comunidad en la que haya no solamente libertad, sino también paz, justicia, amor, perdón, entendimiento, reconciliación. Eso es lo más difícil, la reconciliación después de un periodo tan largo como este. Pero esperamos en el Señor que podamos hacer algo. Excelente. Sí, bueno, eso esperamos, al igual que ustedes, muchos, que Cuba vuelva a ser libre y pues que se cumpla, que usted pueda volver a ver a su país libre y poder hacer las cosas que hay en su corazón, ¿no? Que Dios lo permita. Bien, empezando con las preguntas de este tema sobre su libro Historia del Pensamiento Cristiano hasta el siglo XXI. Déanos un resumen sobre este libro, doctor. Bueno, este libro de historia tiene historia también. El mismo libro tiene historia. Ese libro yo lo empecé en los 60, hace ya bastante tiempo, hace más de medio siglo. Y el propósito era publicarlos en Buenos Aires con un dinero que había donado iglesias de otros lugares. Y empecé e hice el primer tomo, que ustedes lo habrán visto quizás en este formato, que es el formato del libro más antiguo. Y después, esa casa editora, desafortunadamente, después eran 3 tomos. Después que publicó el segundo, pues tuvo dificultades económicas y no pudo continuar, de manera que salieron los 2 primeros tomos y el tercero no salió. En el entretanto, un profesor mío a quien le pidieron que sugiriera algún libro, sugirió el mío para que lo publicaran en inglés. Y yo entonces traduje el primero y el segundo, y el tercero, pues lo escribí originalmente en inglés, porque no sabía que fuera cómo y cuándo se iba a publicar en español. El resultado fue que salió en inglés antes que en español completo. En español salieron nada más que los 2 primeros y no salió todo el que tenía que ver con la reforma y de ahí para acá. Y cuando al fin salió, varios años después, la editorial Caribe lo recogió y lo publicó en 3 tomos, como era también en inglés. Pero ya para esa época existía desde hacía muchos años antes en inglés completo y hasta en chino. Así que se publicó en varios idiomas, tristemente, antes que el español. Y eso, claro, se debe a su desarrollo, a las dificultades económicas que había en esos días en América Latina, etcétera. Pero esa es la historia del libro. Ahora, este libro ahora salió en un tomo, que es el que usted tiene ahí delante, ¿verdad? Y claro, usted pregunta, bueno, ¿cómo puede poner 3 tomos en uno solo? Primera cosa, porque hicimos un cambio grande. Los primeros tomos estaban cargados de notas al pie, notas al calce, hablando de lo que decían distintos autores y todo eso, y con una bibliografía que en ese momento estaba muy al día. Pero lo que pasa en estos días es que cualquier bibliografía, cualquier cosa que usted publique así, a los 2 meses ya resulta pasada de tiempo, porque otras cosas salen y se pueden conseguir en línea. De manera que ahora, en lugar de dar todos esos datos en línea, pues yo hablo del tema central y invito a la persona que quiera buscar más a buscar, y eso ahorra un montón de espacio. De manera que por esa razón se ha podido hacer en un solo tomo. Además de eso, claro, dése cuenta que usted que si eso yo lo escribí en los 60, eso sería medio siglo. Y eso quiere decir que por eso es que ahí le pusieron ese subtítulo abajo que dice hasta el siglo XXI. Porque aquello terminaba con lo que estaba pasando en el, más o menos por allá, por el 1950, 60, por ahí. Y ahora pues tratamos de llegar un poquito más a lo que está pasando en nuestros días. Claro, sin mucho detalle, porque hay mucho material, pero eso es lo que hay. Ese libro ahora lo publica la editorial CLIE en Barcelona, que va a publicar otros libros míos pronto. Y en eso estamos. En eso estamos. Mi esposa dice que yo en lugar de sangre tengo tinta. Completamente de acuerdo. Así que a eso me dedico, a sacar la tinta. Exactamente. Y bueno, para bendición de todo el cuerpo de Cristo. Bien, voy a empezar entonces
con preguntas sobre su libro, hermano. ¿Por qué Papías de Hierápolis fue un escritor bastante discutido debido a su milenarismo cuando describe con frases que sobrepasa de lo poético a lo ridículo? Bueno, vamos a empezar por decir Papías. Hierápolis era una ciudad en medio de lo que ahora es Turquía, que ese era uno de los centros principales del cristianismo en los primeros 2 siglos. Y él era obispo o pastor, si usted quiere, de ese pueblo, de esa ciudad, una ciudad bastante grande, bastante respetable en lo que ahora es Turquía. Y él se dedicó a averiguar todo lo que podía averiguar que le dijeran de lo que el Señor había dicho. Y publicó un montón, varios libros de dichos del Señor. La mayor parte de ellos, naturalmente, porque alguien le dijo, que alguien le dijo, que alguien le dijo, así que no eran muy fidedignos, pero él escribió lo que le dijeron que el Señor había dicho. Y la mayor parte de eso se ha perdido. Y lo que quedan son cosas que otras personas han citado. Y claro, cuando usted tiene cosas que otros han citado, no refleja necesariamente lo que quería decir y pensar quien lo escribió, sino lo que le interesó a la otra persona de lo que primero escribió. En otras palabras, Papías escribió sobre muchas otras cosas, pero en realidad de él quedan citas más que nada sobre 2 cosas. Una sobre esto que usted acaba de citar, ¿verdad?, que es un pasaje en el cual dice que el Señor dijo que cuando llegue el día final habrá unas vides que producirán cada una 10.000 pámpanos, y cada pámpano 10.000 racimos, y cada racimo 10.000 uvas, y cada uva y no sé cuántos más litros de vino. El otro dicho, que déjenme decirlo de paso, es también que él dice algunas cosas sobre el Evangelio de Marcos que la mayor parte de los eruditos de hoy no creen que sea correcto, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Nada más que diciendo acerca del origen del Evangelio y demás. Pero con respecto a este pasaje, yo creo que el problema está en que posiblemente lo que Papías estaba citando, lo estaba citando a manera de poesía o metáfora, y nosotros lo leemos como una cosa descriptiva. Yo no creo que Papías pensaba que iba a haber en el cielo, en el milenio, cuando fuera, que iba a haber esas vides enormes con esos vinos, etcétera, que sería tremenda fiesta y tremenda borrachera. Pero es decir, eso no es lo que yo creo que estaba hablando en términos poéticos de la abundancia del reino. Y esa abundancia entonces la exagera de esa manera, pero no creo que se deba tomar. Yo no creo que él no lo entendía literalmente. Creo que el problema está en que al entenderlo literalmente es ridículo, ¿verdad? Como es ridículo, ¿verdad?, que usted le diga a su esposa que tiene ojos de azabache, labios de rubí, dientes de perla. Qué cosa más fea. Si fuera verdad, si fuera literal. Pero como es poesía, pues entonces se entiende de otra manera. Y yo creo que en realidad lo que Papías estaba diciendo es poesía. Lo que es interesante es que no se le cita para más nada, nadie le cita para más nada, se perdió todo, escribió, y quedan nada más que esas 2 citas, que cada una es de 15 o 20 líneas cuando más. Así que no es una cosa que merezca detenernos mucho, porque en realidad no sabemos exactamente qué es lo que Papías pensaba. Excelente. Bien, ¿cómo presenta el apologista griego Justino Mártir en su escrito El diálogo con Trifón su apología frente al judaísmo acerca de la interpretación del Antiguo Testamento, la divinidad de Jesús y el nuevo Israel? Bueno, esos son muchos temas, pero déjeme tomar aunque sea uno nada más, ¿verdad? El tema central. El Trifón, con quien Justino escribe un diálogo, era aparentemente un famoso rabino. El diálogo es muy fraternal, no es una bronca, no es una pelea, no es a ver quién gana, es un encuentro muy fraternal, muy amigable, que tiene lugar cuando uno de ellos va a viajar, están esperando el barco y empiezan a hablar, y claro, es una conversación larga que si usted la va a tomar literalmente debe tomar horas y horas, porque son, según la edición, son 200 páginas, algo así, ¿no? Así que es una cosa larga. Y en ese diálogo están discutiendo acerca de cómo es que Jesús cumple o no cumple lo que el Antiguo Testamento, la Biblia de Israel, promete.
Y lo que es interesante en Justino es que a él lo que le interesa no son tanto las profecías, que aquí dice que una cosa y aquí se cumplió. Para él lo que le interesa es lo que él llama tipos, que son como figuras, ¿verdad? Déjeme darle un ejemplo de lo que quiero decir con eso. La letra A tiene muchas formas distintas, ¿no? Si usted usa un font, una fuente en su computadora de un tipo, sale una cosa, de otra manera sale otra, y todas usted las reconoce como A. Porque hay un tema común que usted los reconoce, aunque tenga distintas formas. Y lo que Agustín dice, Justino, lo que Justino dice es que eso es lo que sucede también en la Biblia de Israel. Que lo que está pasando no es solamente que un profeta dijo, sino que lo que está pasando es que Dios tiene ciertos modos de actuar y que esos modos se van reflejando y esos modos anuncian lo que va a suceder en Jesucristo. Y los ejemplos son muchos, ¿verdad? Para él el ejemplo principal, claro, es que el Dios que saca a Israel del yugo en Egipto es el Dios que en Jesucristo va a sacar a su pueblo del yugo del pecado. Y el Dios que lleva a Israel del yugo de Egipto lo saca también del exilio en Babilonia y es el que lo va a sacar también del exilio del reino, del exilio del paraíso, etc. Así que es esa idea que hay patrones que se repiten y que todos anuncian a Jesús. Y claro, en esa tipología, uno de los ejemplos típicos es el caso de las mujeres estériles, que en la Biblia de Israel, si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que hay un montón de personas, casi todos patriarcas, que nacen de mujeres estériles. Y lo mismo pasa con Sansón, y lo mismo pasa con varios otros. Y la última mujer estéril en la Biblia es Elizabeth, en el Nuevo Testamento, pero más todavía María, porque María ni siquiera está casada, María es virgen, y sin embargo da luz a Jesús. Y quiere decir que todos esos acontecimientos anteriores en los cuales Dios interviene para hacer posible lo imposible, van apuntando hacia lo que va a pasar con María, que va a dar a luz a Jesús. Esa es la manera en que se relaciona con eso. Es un diálogo muy respetuoso, no se pelean, terminan sin convencerse uno a otro. Los dos están de acuerdo en estar en desacuerdo y se hacen promesas, vamos a seguir hablando cuando nos veamos otra vez, y ahí termina el diálogo. Así que no es una polémica, es más bien una conversación. Muy bien. ¿Cómo expone Justino Mártir su doctrina del Logos? Bueno, la doctrina del Logos era muy antigua, era un tema típico de muchos de los filósofos antiguos en Grecia. Y lo que estaba pensando aquellos filósofos es lo siguiente: ¿por qué es que el orden del mundo es igual al orden de mi mente? En otras palabras, si yo pienso que 2 y 2 son 4, sin estar mirando nada, yo pienso que 2 y 2 son 4. Sin embargo, cuando veo 2 manzanas y 2 manzanas, son 4 manzanas. Y veo 2 piedras y 2 piedras y son 4 piedras. ¿Cómo se explica eso de que mi mente tiene un orden semejante al orden que existe en el mundo? Y lo que los filósofos antiguos decían es que eso es porque en el mundo todo hay una razón, una lógica, un logos, ¿verdad? Y que ese logos es el que, estando en nuestra mente, también está en el mundo, y es el que ordena el mundo de tal manera que 2 y 2 piedras sean 4 piedras, y que en mi mente 2 y 2 sean también 4, y 2 y 2 piedras sean 4, lo puedo comprobar yo cuando miro allá afuera, que lo que está allá afuera es lo mismo que yo pensé. Eso hasta ahí no es nuevo, eso lo habían dicho los filósofos antiguos, y era un tema común en la filosofía. Lo que Justino hace es que toma el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde se habla de Jesús como el Logos, ¿verdad? Como el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo, en el principio era el Logos, es lo que dice en griego. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, etc. Y él es la luz que ilumina a toda persona que viene a este mundo. Y eso quiere decir entonces que lo que Justino entiende es que todo lo que alguien entiende bien, lo entiende por el mismo verbo, el mismo Logos que se encarnó en Jesucristo.
Él no usa ese ejemplo, pero por ejemplo, si un médico en China sabe que esto cura aquello, lo sabe porque el verbo de Dios, el mismo que se encarnó en Jesucristo, de alguna manera se lo ha hecho saber a los chinos que esa medicina cura esto, que aquella hierba cura aquello. En otras palabras, todo lo que sea verdad se relaciona con el verbo. Amén, así es. Y cualquier verdad, donde quiera que venga, los cristianos pueden tomarla. Y lo que hace entonces Justino con eso es que toma la filosofía tradicional de los griegos y muestra cómo eso se puede relacionar con la fe cristiana. Claro, eso tiene sus peligros también. Muchas veces es que entonces la gente empieza a pensar que la filosofía es más importante que la fe y que lo importante no es conocer a Jesús, sino conocer toda esa especulaciones de los filósofos y demás, y que eso tiene que ser entonces lo que nos va a decir, lo que vamos a entender por Jesús. Pero eso no es lo que dice Justino. Justino se queda bien claro que, en fin y al cabo, bueno, usa una frase un poco extraña. Él dice que todos los sabios que ha habido en el mundo conocieron al verbo en parte, pero los cristianos lo conocen en la carne. Y claro, más detalle, ese pasaje de Juan 1 se basa en Proverbios 8, donde se dice prácticamente lo mismo que se dice allí acerca del logos, pero acerca de la filosofía, de la sabiduría. Pero bueno, una respuesta muy larga, una pregunta corta. Así es, sí es. Y bueno, cuando hacemos profunda la pregunta sobre el libro, pues tienen que ir a la fuente del libro para que puedan ampliar más, pero el doctor ya está respondiendo a parte de la pregunta, ¿no? Doctor, hay una pregunta de la audiencia, me parece interesante. ¿Es verdad que no se considera a Tertuliano y a Orígenes padres de la Iglesia? ¿Y por qué? Bueno, eso depende de quién lo considere. Es decir, en los libros todos de patrística, los libros de patrística que se han publicado por los siglos siempre incluyen tanto a Tertuliano como a Orígenes. Lo que sucede es que tanto Tertuliano como Orígenes dijeron algunas cosas que el resto de la Iglesia no aceptó. Pensó que estaba mal. Y dijo que eso estaba mal y lo rechazó. Pero así todo, siguieron copiando los libros de ellos, siguieron publicando. Cuando empezó a existir la imprenta, se empezaron a publicar libros de patrística, se publicaron las obras completas de Tertuliano. Las de Orígenes tomaron más porque lo de Orígenes es un montón, pero un montón inmenso de materiales, pero se publicó también todo eso, y todo eso es parte de la patrística actual. Tertuliano no se considera padre de la Iglesia en el sentido de que no es una persona que tenga autoridad completa, pero ninguno de los padres tiene autoridad completa. Agustín dijo muchas cosas que la Iglesia en general no acepta. Justino dijo muchas cosas que la Iglesia en general no acepta. Tertuliano dijo algunas, especialmente porque era un individuo muy rigorista, muy convencido de la moral, es uno de esos cristianos que son más santos que nadie y cree que todo el mundo es pecador más que él, y entonces trata de exigirle a todo el mundo que se porte de cierta manera, y eso le llevó al fin y al cabo a abandonar la iglesia y crear su propio grupo por allá. Orígenes era un filósofo, era un teólogo, filósofo, estudioso de la Biblia, se sabía la Biblia de memoria desde muchacho. Vamos a empezar por ahí. La Biblia hebrea, que era la que tenía él. Pero se la sabía de memoria. Y escribió unos libros, unos escritos tremendos, increíbles, detallados sobre muchísimos de los libros de la Biblia. Pero al mismo tiempo era una persona muy convencida de la importancia de esas especulaciones filosóficas que siguen por allá. Y en eso, pues, se fue algunas cosas, se le pasó, como decimos en nuestra tierra, se pasó de raya, ¿verdad? Es decir, se salió y hay algunas cosas en él que también que la iglesia no acepta. Hubo un concilio allá en el siglo VI que declaró que ciertas cosas que había dicho Orígenes eran heréticas. No que Orígenes mismo era hereje, pero que eso eran doctrinas de origen que no se debían aceptar. Pero sí se consideran, es decir, en todas las patrísticas están incluidos ellos también. Ninguno de los padres es infalible. A todos ellos se les critica, a todos ellos, todas las iglesias, aún las que más los respetan, los critican en lo que se equivocaron. Excelente, doctor, gracias. Bueno, para los que están conectados, los que van a ver esta entrevista
tendremos muy pronto con el doctor Justo una entrevista sobre patrística. Estaremos hablando más a fondo sobre estos personajes de la historia, ¿no? Bien, paso a la siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo se desarrolló la controversia arriana y el concilio de Nicea? Bueno, la controversia arriana surgió porque si usted empieza diciendo que la principal característica de Dios es ser inmutable, es decir, que no cambia de ninguna manera, y que la principal característica de toda la creación es ser mutable, y que lo mutable no puede comunicarse con lo inmutable, no puede afectarlo, entonces, ¿cómo se comunica Dios con su creación? ¿Cómo se comunica la creación con Dios? Y claro, la respuesta fácil es decir, bueno, en el medio está Jesucristo, está el mediador. El problema es que entonces usted tiene que decir, si usted empieza de esa manera, hay que decir, bueno, ¿y el mediador es inmutable o es mutable? Si es inmutable, es Dios, pero no se puede relacionar con lo mutable. Y si es mutable, pues entonces no es Dios. Y claro, esa es la discusión. Es decir, si usted pone, vamos a suponer que aquí usted tiene tres niveles. Aquí está Dios, aquí está el mundo, la creación, y en el medio está el verbo. Ese verbo, si usted va a hacer una línea entre la criatura y la creación, el verbo está por encima de esa línea de manera que el verbo es creador, o está por debajo de manera que el verbo es creación. Esa es la discusión, una discusión muy técnica, muy abstracta, pero que dividió a la iglesia en parte porque lo que estaba en juego era cómo se entendía no solamente la divinidad de Jesús, sino también su humanidad. Eso todo se complicó porque en esa época el emperador se hizo cristiano, se había hecho cristiano poco antes, y el emperador tenía la idea de que la iglesia iba a resolver los problemas de las grandes divisiones dentro del imperio. Y cuando la iglesia empieza a haber divisiones, empieza a haber discusiones, pues el emperador quiere que se resuelvan pronto, que se resuelvan. Entonces convoca un concilio, que es el concilio de Nicea, y el concilio decide que sí, que el verbo es divino, que el verbo es la misma, como la frase que usan entonces, es la misma sustancia que el Padre. ¿Ya? Pero hay otros que no aceptan eso. Y entonces la discusión sigue por largo tiempo, pero la iglesia en general decidió que hay que aceptar, que hay que afirmar que el verbo es eterno, igualmente eterno que el Padre, igualmente eterno que el Espíritu Santo, y que los tres son uno y son Dios. Ahora, eso se siguió discutiendo, hubo otro concilio en el 380, el primero fue en el 325, después hubo otro en el 381 discutiendo lo mismo, y poco a poco eso fue desapareciendo. Podemos hablar más porque eso después volvió por otro camino, llegó a Europa, eso es otra cosa, pero en realidad eso es la respuesta fácil, sencilla, corta. Excelente, doctor. Bien, ahora vienen unas preguntas que usted tiene que aclarar, ya que en el contexto actual se hablan muchas cosas, mucha gente que no conoce la historia de la iglesia se pone a hablar y tergiversa las cosas. Entonces, queremos que usted nos responda las preguntas que ahora la gente es importante que sepa. Bien, ¿cómo se desarrolló el pensamiento de San Agustín sobre la gracia y la predestinación? Agustín tuvo una experiencia profunda de su propio pecado. Y en cosas muy sencillas. Él, por ejemplo, él escribió un libro grande, una de las obras más famosas de toda la historia cristiana, que cualquier cristiano debería leer, que se llama Las Confesiones. Y no son confesiones de pecado. Es una confesión en la cual está confesando la manera en que Dios le guió por toda su vida, aun sin que él lo supiera. De manera que no está confesando pecado, está confesando a Dios, está confesando la gracia de Dios. Y en esas confesiones él cuenta, por ejemplo, que de niño él y unos muchachos se fueron a tumbar peras de un árbol, de unos árboles que no estaban maduras. Y lo hicieron no para comerse las peras, porque no se las podían comer, sino además que para fastidiar, para molestar, para dañar al otro. Y él dice, eso quiere decir que el pecado está tan metido dentro de nosotros que lo hacemos sin siquiera pensar en las consecuencias. Las cosas hacemos porque están mal, las hacemos. Más nada.
Y claro, él tiene una serie de otras experiencias, muchas otras experiencias que le llevan a pensar eso. Y entonces tiene la experiencia de que él trataba de hacerse cristiano y no podía, entre otras cosas porque tenía una visión muy excelsa de lo que quería hacerse cristiano. Y un día, de momento, tiene una experiencia que él cuenta allá, que estaba en un jardín en Milán, etcétera. Toma un texto de la Biblia, lee un pasaje de Pablo y ahí viene el cambio y ahora de momento todo cambia, ¿no? Y él dice, eso no lo hice yo, eso lo hizo la gracia de Dios. Y claro, el problema en todo eso está en que si usted dice que todo, que la gracia de Dios es la que hace que alguien se salve, si usted lleva eso al extremo, usted va a echarle la culpa a Dios porque no se salva, porque no le dio gracia. Si usted dice que el que se salva porque creyó, entonces está diciendo, bueno, yo como creí soy mejor que aquel porque yo creí. Yo hice lo que había que hacer. Tú no lo hiciste, yo sí lo hice. Y eso es pecado, decir eso mismo es pecado. Ahora, entonces Agustín tiene que buscar un equilibrio entre esas dos cosas. Y la verdad es que nunca lo encuentra. Lo que él dice, al fin y al cabo, es que el ser humano, después de la caída, el ser humano en su creación original, tiene la capacidad de pecar o de no pecar. Tiene libertad para las dos cosas. Pero decidió mal, decidió por pecar. Y al hacer eso, perdió la libertad para no pecar. Así que ahora todo lo que el ser humano hace es pecado. El pecado no es una cosa que usted hace, el pecado es una situación en la que usted está, de la que usted no puede salir. Es como el que camina sobre la superficie de la tierra, pero no puede volar porque tiene sus limitaciones. Ahí está todo ese espacio, pero no, allí me estoy yo en la tierra, no puedo volar, ¿verdad? Ahora, lo que sucede cuando viene la gracia de Dios que le permite a ese ser humano no solamente pecar, sino también no pecar, es decir, actuar en santidad. Y entonces hay un proceso de santificación que el Espíritu Santo lleva a cabo. Y al final, cuando lleguemos al lugar, a la gloria, ya tendremos libertad, pero solamente para no pecar. No quiere decir que hay que hacer cierta cosa exactamente lo que Dios, así, con unas reglas, que todo está determinado. Quiere decir que hay una libertad, de igual manera que aquí en la tierra yo tengo libertad para caminar a donde yo quiera, pero no tengo libertad para salir volando por el espacio. En ese lugar, en ese nuevo reino, yo tendré libertad para andar en muchas cosas diferentes, pero todas que no son pecado. Ya no puedo hacer lo que era pecado antes, lo que es pecado. Es una explicación muy corta de una discusión que le llevó a Agustín, que por lo menos 40 años. Así que, y fue sí. ¿verdad? Muy profunda. No, y cuando el apóstol Pablo dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno. Sí. Yo hallo en mí una ley que no puedo, que es distinta de la ley que yo quiero. Así es. Increíble. Excelente. Bien, doctor, acá hay una pregunta de la audiencia que si podría respondernos. Dice, la declaración del Theotokos en el concilio de Efeso a 431 después de Cristo, este término no abarca a la Trinidad. ¿Cristotokos no sería más específico a Jesús, Dios, hombre? ¿O qué implicaría? Bueno, lo que está en discusión en ese momento es cuando decimos que Dios se hizo humano en Jesucristo. ¿No? Quiere decir que Jesús es a la vez humano y divino. Parte del problema es que muchas veces hemos entendido la diferencia entre lo humano y lo divino en términos de contradicción. Todo lo que el ser humano no es, eso es lo que es Dios. Y todo lo que Dios es, eso es lo que no somos nosotros. Y claro, entonces decir que Dios se hizo humano, pues se complica la cosa, ¿verdad? Se complica bastante. Pero lo que había en esa época, ya eso es en el siglo V, el 400 y tanto, es que hay dos tendencias, dos maneras de resolver eso. ¿No? Una manera es decir, bueno, aunque Dios está en Jesús, Jesús hace unas cosas como ser humano y otras cosas como Dios. De manera que cuando Jesús hace un milagro, ese es Dios el que está haciendo un milagro. Cuando come un pescado, ese es el ser humano que está comiendo un pescado. Ahora, eso
Suena muy bien, pero entonces, ¿quién es el que está en la cruz? ¿Quién es el que es crucificado? Nada más que el hombre. O de alguna manera Dios también está presente en esa crucifixión y es parte de ese sufrimiento. Eso quiere decir que hay entonces dos tendencias. Una manera es decir, separar para que la divinidad no contradiga la humanidad, sino que sean dos cosas completamente distintas, separadas, que de alguna manera caminan juntas, ¿verdad? Como una yunta de bueyes, hay quien usa ese ejemplo, ¿verdad? Como una yunta de bueyes que caminan juntos, van donde quiera, van juntos, pero no son lo mismo, ¿verdad? La humanidad y la divinidad. Y la otra es decir que hay una unión tal que es como si todo lo que se dice de uno se puede decir del otro. Se puede decir que Dios caminó por Galilea. Se puede decir que Dios predicó el sermón del monte. Se puede decir que Dios fue crucificado. ¿O no? Esa es la discusión. Y claro, todo eso surge en torno a que quién fue el que nació de María. No que no había Dios antes de Jesús. Eso es una interpretación equivocada, completamente falsa, que han inventado la gente para criticar lo que hicieron en esa época. No, la cuestión no es esa. La cuestión es si el que nació de María era solamente humano o si también Dios estaba en el vientre de María. Si Dios está allí, si cuando nace ese es Dios, o si es otra cosa que está por ahí dando vuelta. Y esa es la discusión. Y lo que entonces, por eso es que la palabra Teotocos no quiere decir madre de Dios como la gente piensa, quiere decir paridora de Dios. Porque el tema no es si María es quién es María, el tema es quién es Jesús. La discusión no es acerca de si María tiene autoridad o no tiene. Eso es otro tema que va a surgir después y es bien importante y bien serio, eso es otra cosa. Pero no confundamos las dos cosas. La discusión en esa época era sobre que nació de María, ¿es solamente el ser humano o también Dios pasó por eso, de alguna manera? Y es una dificultad seria. Y me parece que podemos discutirlo con más tiempo, pero se basa en que hemos definido la divinidad y la humanidad en términos contradictorios. Una contradicción tan total que es imposible juntarlas a las dos. Y entonces se vuelve no ya un rompecabezas, sino una contradicción. Pero eso es otra cosa para algún otro libro que vendrá pronto. Así es, sí, sí. Es bien profundo este de Teotocos. Pero bien, gracias, doctor, por la respuesta. Bien, ¿cómo se manifestó el desarrollo del poder papal? Bueno, de varias maneras. En primer lugar, sucede lo mismo que sucede en todos los lugares, ¿verdad? Aunque hay una iglesia que diga que no tiene jefe o que todas son iguales, etc., el pastor de la iglesia central en Bogotá es más importante que el pastor de la iglesia en un pueblecito por allá en el medio del interior del país, ¿verdad? Aunque tenga el mismo prestigio, el mismo derecho y lo mismo, pero al fin y al cabo, poco a poco, la gente mira más al pastor de la capital, al pastor de la ciudad grande, al que tiene iglesia grande, que a los demás. Así que hay algo de eso desde el principio, ¿verdad? Es decir, el ser el pastor, el obispo en Roma, era una cosa de cierta importancia, ¿verdad? Cuando el obispo de Roma hablaba, eso era mucho más importante, que tenía mucho más peso que cuando hablaba un obispo de cualquier otro lugar. No siempre, porque Agustín era obispo de un pueblo de mediano tamaño y sin embargo fue una persona de mucha influencia. Pero por lo general siempre sucede eso. Pero lo que sucedió más adelante, y de eso es decir, en estos mes que viene, CLIE va a publicar 4 libros míos y uno te trata sobre todo esto ahora, sobre eso. Y es que ya por allá, por el siglo, fin del siglo IV, por los 300 largos, el Imperio Romano empieza a deshacerse. Y vienen las invasiones, lo que llaman en la historia, llaman muchas veces los bárbaros, ¿verdad? Que son los pueblos germánicos, los godos que se establecieron en España, los francos que se fueron a Francia, los longobardos que se fueron a Italia, etcétera, etcétera. Los vándalos se fueron a África. Toda esa gente fueron conquistando los territorios romanos. Y entonces surge un desorden. No hay gobierno.
El último de los emperadores, que ya no era nadie ni mandaba para nada, lo pusieron en el año 476. Así que ahí para adelante no hay emperador, no hay nadie que mande. Y claro, entonces alguien tiene que establecer el orden. Y ese orden, la única institución que continúa todavía con cierta fuerza es la iglesia. Eso quiere decir que entonces la iglesia empieza a cobrar cada vez más fuerza, más prestigio, ¿no? Y hay algunos momentos que se notan particularmente. En el año 452, los unos con H, es decir, un grupo asiático que invadió bajo el mando de Atila, invadieron el imperio romano, lo que quedaba del imperio romano, y llegaron hasta Roma. Y Atila estaba a punto de tomar a Roma y saquearla. Y los romanos no tenían ejército allí, no tenían quien los defendiera, y mandaron al obispo, porque era una persona muy prestigiosa y un diplomático de mucho prestigio, que se llamaba León el Grande lo llaman ahora, y León fue allá con dos o tres de los principales gobernantes de la ciudad, lo que hoy sería el alcalde, ¿verdad? Ese tipo de gente. Fue una comisión y no se sabe lo que pasó, pero lo que al fin y al cabo sucedió es que Atila cambió y decidió no atacar a Roma y se fue. Murió en poco tiempo, pero se fue. Y claro, pronto empezaron a salir historias que pueden ser verdad o pueden no ser verdad. La primera es que fue León el que convenció a Atila de que no lo hiciera. Después aparece otra historia de que Atila vio detrás de León a San Pedro y San Pablo diciendo que no entrara a Roma porque ellos estaban sepultados allí y no sé cuántas otras cosas. Pero usted ve ahí que lo que está sucediendo en realidad es que no hay poder que pueda manejar las dificultades, y quien tiene que dar la cara, que tiene que organizar es el obispo. El obispo de cada ciudad, pero particularmente el obispo de la principal ciudad, que es Roma. Mire, Roma es una ciudad fundada sobre 7 colinas, como todo el mundo sabe, pero ya no estaba en las colinas, ahora estaba en todos los valles también. Y esos valles habían sido pantanos y se secaban porque los romanos habían creado todo un sistema de desagüe para sacar el agua para que se pudiera vivir allí. Y habían creado acueductos para traer agua limpia de otros lugares. Cuando vienen las invasiones, los desagües se tupen, los acueductos empiezan a derrumbarse, no hay agua, hay mosquitos, hay enfermedades. ¿Quién arregla eso? ¿Quién lo organiza? Bueno, el obispo. Y es el obispo de la capital de Antigua y es el más prestigioso. Y todo eso va dando poder, ¿verdad? Y quiere decir que ya para el año 600, pues prácticamente el obispo de Roma es la persona más importante en toda Europa. No solamente en la iglesia, sino en toda Europa. Y claro, cuando empiezan a cambiar las cosas y empiezan los regímenes seculares, los distintos gobernantes a surgir otra vez, todavía en el campo eclesiástico sigue siendo el obispo de Roma el que tiene el poder, el que organiza todo. Y claro, lo he resumido en 10 minutos, 10 siglos, ¿no? Pero bueno. Ok. Aquí hay otra pregunta interesante de la audiencia, doctor Justo. Dice, ¿Nestorio realmente era nestoriano según su postura personal? Porque hay ciertos académicos que sostienen la idea de que no. La verdad es que nadie sabe. A Nestorio lo declararon hereje y lo depusieron, mandaron al exilio en un concilio que se reunió en el 431, en la ciudad de Éfeso. En el 451 se reunió otro concilio en la ciudad de Calcedonia, que en realidad está al lado de Constantinopla, donde estaba la capital, y ese concilio tomó una postura muy parecida a la de Nestorio. Desde allá, desde el exilio, Nestorio escribió un libro que se ha descubierto también, y lo tenemos, un libro diciendo que lo que él estaba diciendo siempre era lo que dijo ese concilio de Calcedonia, que es la ortodoxia. El problema está en que hay varias palabras ahí que no hay por qué entrar en ellas, pero palabras como persona, naturaleza, etcétera, que se pueden definir de distintas maneras. Y todo depende de cómo usted define esas palabras para ver si lo que Nestorio dijo era lo que dijo el concilio de Calcedonia o si era otra cosa. Y la verdad es que la discusión todavía continúa
entre los académicos y no tenemos los materiales para saberlo. Excelente, gracias por su respuesta. Pues estamos claros con eso. Bien, ¿cómo se describe la sinopsis de los escritos teológicos de Santo Tomás de Aquino, tales como el comentario a las sentencias, la suma contra los gentiles y la suma teológica? Bueno, no entiendo lo que quiere decir. ¿Cómo se describe la sinopsis de los escritos teológicos? Bueno, no hay una sinopsis, es decir, todos esos escritos existen y son grandes, bueno, el más grande, el más amplio. Voy a empezar. Había un libro muy famoso que se llamaba La sentencia de Pedro Lombardo. Lombardo porque era de origen longobardo, era del norte de Italia, ¿no? Y Pedro Lombardo escribió una especie de teología sistemática, ¿verdad?, en 4 libros, ¿verdad?, y que vinieron a ser el libro de texto que se usaba en todas las universidades ya en los 1200 y tantos, siglo XIII. Parte de lo que hacía cualquier maestro que aspiraba a ser maestro, después que había pasado varios años estudiando la Biblia, a veces 9, 10, estudiando Biblia, entonces comentaba sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo, por aquí están. Este es el primer libro de la sentencia de Pedro Lombardo. Ahí lo tiene. No se ve. ¿Por qué no se ve? Bueno, este es el primer libro de la sentencia de Pedro Lombardo, que por alguna razón se pierde, pero ahí está. Santo Tomás comentó ese libro, igual que lo comentaron todos los demás profesores universitarios de su época. Y muchos de ellos se conservan todavía. Hay muchos comentarios de la sentencia. Ese que lo enseñaba era un comentario de la sentencia de Buenaventura, que era compañero de Santo Tomás. Pero ese fue el primer libro importante de Tomás. Pero además escribió muchos comentarios sobre la Biblia y escribió también 2 sumas teológicas, dos tratados. Una suma quiere decir una especie de sumario, pero bueno, la suma contra gentiles, que está publicada por general en 2 tomos, pero la suma teológica, que es la grande, la obra sistemática de él, la mayor parte de las ediciones son de 13, 14, 15 tomos, depende qué edición sea, si está nada más que en latín o si está traducida también, lo que sea. Pero son una obra grande. Y todo eso es la obra grande de Santo Tomás. Pero Santo Tomás es importante por otra razón que muchas veces se nos olvida. Y es que había un cambio radical en la filosofía dominante en toda Europa occidental. Hasta entonces, la gente había pensado que el mejor conocimiento es el que se obtiene mediante el pensamiento, que los sentidos nos engañan. Y como los sentidos nos engañan, la única verdad se consigue mediante el pensamiento. Eso es lo que se llama básicamente de toda la tradición platónica. Pero ya, poquito antes de la época de Santo Tomás, empiezan a descubrir las obras de otro gran filósofo antiguo que se llamaba Aristóteles. Y Aristóteles pensaba que los sentidos tienen importancia grande para el conocimiento. Y eso quiere decir que cambia toda la teología, porque ahora ya no es cuestión de cómo yo pienso, es cuestión de cómo lo que yo veo me manifiesta Dios, lo que yo oigo me manifiesta Dios, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo bien claro. Agustín pertenecía a ese primer tipo. Y en la Confesión de Agustín hay un pasaje larguísimo en lo que él se duele porque perdió el tiempo contemplando lo que estaba haciendo una lagartija. Y esa hora que pasó contemplando la lagartija debió haberla dedicado a contemplar a Dios. El maestro de Santo Tomás, que se llamaba Alberto el Grande, escribió un montón de libros de zoología, de animales, porque él creía que el conocimiento se obtiene también por los sentidos. Y ese cambio grande fue lo que hizo que Europa pudiera venir a ser el país grande de la tecnología, de los estudios físicos, biológicos, zoológicos, etcétera, astronomía, todo eso, se debió a que Tomás, especialmente, y los que estaban alrededor de él, dijeron, no, la verdad también se obtiene mediante los sentidos.
Si no hubiera sido por eso, estaríamos todavía pensando que la mejor manera de saber algo era cerrar los ojos. Wow, interesante. Bien, ¿cuál fue las circunstancias y el desarrollo procesal del Nuevo Testamento en griego que Erasmo publicó en 1516? Bueno, como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito a mano, porque no había otra cosa. Pablo escribió una carta, vamos a decir, por ejemplo, a los cristianos en Filipos y los cristianos de otros lugares, entonces se interesaron y fueron allá y sacaron copias y eso se los llevaron a otra ciudad y de allá sacaron copias, etcétera, etcétera, de manera que todo el texto bíblico que tenemos hasta la invención de la imprenta está copiado a mano. Y cuando usted copia a mano, siempre se introducen diferencias. No cosas grandotas, pero cosas, introduce algo, ¿verdad? En un lugar que decía trabajo, ahora dice trabajó. Y nada más que esa diferencia ya es una diferencia. Eso quiere decir que hay cuando llegamos a la época de la época que se acaba de inventar la imprenta, por primera vez se pueden producir libros que sean exactamente iguales todos. Ahora, eso quiere decir que entonces se crea toda una nueva disciplina que no se podía haber hecho antes, que es lo que se llama la crítica textual. Y la crítica textual consiste en tomar todos los manuscritos que hay de cualquier libro, sea de la Biblia o sea de lo que sea, y ver, mediante un sistema que es bien complicado, saber entre todos ellos, hacer todo lo posible por construir el texto original. Eso no se podía hacer antes porque si usted se pasaba la vida entera comparando, vamos a decir, 50 manuscritos, para entonces producir uno, el próximo lo iba a tener que copiar a mano también. Y el mismo proceso que introdujo los cambios al principio iba a repetirse. Entonces, ¿por qué perder el tiempo pasándose la vida, que es una vida entera, compilando manuscritos y comparando y viendo cómo llega usted a lo que más se acerca al original? Entonces, lo que sucede no es solamente Erasmo, en todo un montón de gente en esa época, es que empiezan a darse cuenta, porque ahora hay imprenta y se pueden comparar y a ver que no solamente el Nuevo Testamento, todos los escritos de la Antigüedad tienen el sello de ese proceso de copiar y recopiar en el cual se van introduciendo variantes. Y ahora hay una manera de empezar a quitar esas variantes. Es un proceso bien complicado porque no es cuestión de ver si 50 manuscritos dicen una cosa y 20 dicen la otra. Lo que dicen los 50 es lo que debe ser, porque quizás los 50 todos fueron copiados de un solo lugar. Así que, y los 20 se fueron copiados de otra cosa diferente, varias cosas anteriores, y quiere decir que los 20 tienen más peso que los 50. Es complicado. Pero lo que hace Erasmo, y no solamente Erasmo, varios otros, entre ellos en España también, lo que hace Erasmo es que hace ese tipo de trabajo en cuanto al Nuevo Testamento. Yo no lo tengo aquí al alcance ahora, está por allá, pero si traigo un Nuevo Testamento en griego, usted va a ver que en el caso del Nuevo Testamento hay un montón de garabatitos que dicen esta palabra en tal lugar dice otra cosa, el manuscrito tal dice tal cosa, el manuscrito tal me dice otra cosa, así que todas esas variantes. Y lo que hizo Erasmo fue producir en la capacidad que él tenía un texto que venía a ser lo que en ese momento era lo mejor que se podía hacer con los manuscritos que había. Claro, déjeme decirle que en España se subió, en España la influencia de Erasmo era grandísima, y en España el cardenal, arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros, que era también el regente del reino, se dedicó a hacer lo mismo y hizo un comité para que para que hiciera la Biblia, lo que llamaban la Biblia políglota, que era una Biblia que tenía varios idiomas, ¿verdad? La políglota complutense, que tenía, en el caso del texto del Nuevo Testamento, en el texto griego, el texto en latín, y entonces todas las variantes, etc. Y
esa Biblia fue contemporánea de la de Erasmo. Lo que es más, cuando Erasmo llegó al Apocalipsis, no encontró los manuscritos y lo que hizo fue que copió lo que había hecho Ibn Cisneros allá y le puso el nombre de él. Así que, pero bueno, esos son muchos detalles, no sé. La pregunta en realidad es, ¿qué fue lo que hizo Erasmo? Lo que hizo Erasmo fue empezar un proceso que todavía sigue. Todavía se encuentran manuscritos, ¿verdad? Hace unos años, ya unas décadas, se descubrieron manuscritos del Antiguo Testamento en los rollos del Mar Muerto. Eso nos muestra que algunos de los textos habían variado y ahora se puede buscar cosas más originales sobre ciertos textos. Pero eso es bien complicado, pero eso es lo que hizo Erasmo, si quiere. Aparte de muchas otras cosas. Excelente, doctor. Bien. ¿Cómo se define la ley y el evangelio en la teología de Martín Lutero? Bueno, Lutero, una de las grandes diferencias entre Lutero y Calvino está en cómo ven la ley y el evangelio. Para los dos, ¿verdad? La ley muestra nuestro pecado, el evangelio muestra la gracia de Dios, eso no cabe duda. Pero Lutero tiende a distinguir mucho más y a pensar que la ley está en el Antiguo Testamento y el evangelio está en el Nuevo. Calvino piensa que no, Calvino piensa que hay evangelio tanto en el Antiguo como en el Nuevo y que hay ley tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Eso es por esa razón que las iglesias que son de tradición más luterana tienden a ver más distancia, más contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que las iglesias que se llaman reformadas, que son las iglesias calvinistas, para las cuales el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos, incluyen la ley de Dios y la gracia de Dios. Eso es, en pocas palabritas, lo que se puede decir es mucho, mucho más largo, ¿verdad? Eso tiene que ver también con hasta qué punto la ley del Antiguo Testamento se debe o no se debe usar para tratar acerca de las cuestiones de hoy, ¿verdad? Relacionado con eso, la tradición luterana nunca ha sido particularmente rebelde. En los países que se hicieron luteranos, siguieron sus leyes, siguieron viviendo, mientras que la tradición calvinista, precisamente porque trata de organizar el poder civil según la ley de Dios, pues es mucho más revolucionario. Las últimas palabras de la institución de la religión cristiana de Calvino tratan precisamente sobre eso. Y a esas últimas palabras se debe que al fin y al cabo allá en Inglaterra le cortaron la cabeza a Carlos I porque los puritanos se rebelaron para establecer un sistema más bíblico, más evangélico, y que en Escocia se tuvo que ir huyendo la reina de María Estuardo para irse a Inglaterra, porque allá hubo una rebelión también, y los escoceses se rebelaron, y así vaya, bueno, en Holanda los reformados fueron los que dirigieron la lucha contra los españoles, que en esa época eran quienes gobernaban en Holanda, así que, y todo eso es tradición reformada. De manera que la teología tiene complicaciones, tiene consecuencias, no son doctrinas para predicarla en el púlpito, son cuestiones que llevan a la vida de la gente hasta lo último, ¿no? Así es. Bien, ¿cómo se definen los sacramentos en la teología de Ulrico Zwinglio? Bueno, depende de lo que la pregunta quiera decir. Si la pregunta es cómo se definen, la definición de Zwinglio es la misma de casi siempre, de muchas personas, ¿verdad? Un sacramento es una presencia física mediante la cual se manifiesta la presencia de Dios, la obra de Dios, ¿verdad? Eso es la definición de un sacramento, básicamente. Con cambios para aquí y para allá, pero más o menos eso. Lo del Calvino, digo, donde Zwinglio tiene su postura diferente,
es en el modo en que esa presencia de Dios está allí. Y claro, el centro del debate tenía que ver sobre todo con la comunión. ¿Cómo es que está presente Cristo en la comunión? Bueno, la tradición católica romana había decidido allá en el siglo XIII, usando la teología aristotélica que todo trata en cuanto a sustancia y accidente. La sustancia de una manzana es su manzanidad, pero sus accidentes son el color, el sabor, el tamaño, todo eso. Y entonces hablaban de lo que se llama la transustanciación. En otras palabras, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, por una acción milagrosa del Espíritu Santo, el pan deja de ser pan y se vuelve el cuerpo de Cristo. Aunque todavía sepa a pan y todavía pese como el pan, tenga el tamaño del pan, no se vea el cambio, pero ahora lo que está ahí dentro de todo eso es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la doctrina católica tradicional, ¿verdad? Que en último tiempo ha habido discusiones entre los católicos mismos sobre eso, pero eso es lo que dijeron allá en el siglo XIII. Y es lo que los católicos creían en época de la Reforma. Lutero creía que algo estaba pasando, pero que el pan no dejaba de ser pan. El pan, todavía siendo pan, venía a ser también cuerpo de Cristo. Por eso la palabra que él nunca usó, pero que otra gente ha usado con cierta justificación acerca de él, es lo que llaman la consustanciación. De manera que mientras que los romanos hablaban de la transustanciación, Lutero habla de no habla él, pero usa la palabra para él, de la consustanciación. Calvino pensaba que lo que sucedía en la comunión no era tanto que el cuerpo de Cristo venía del cielo a estar en la tierra, sino que de alguna manera el Espíritu Santo lleva a quienes están participando del pan y del vino a ser parte por anticipación del banquete celestial que tiene lugar en la boda del Cordero. Así que no es que el reino viene a nosotros en Noel, sino que nosotros nos somos llevados al reino. Zwinglio creía que todo eso era cuestión simbólica y que lo importante en la comunión no era lo que usted come, lo que sea, sino lo que usted piensa, lo que usted siente, su arrepentimiento, etc. Todo eso tiene, bueno, mucho que se puede decir sobre eso. Lo que hacía que eso fuera tan crucial son las palabras de Pablo, ¿verdad? Que examínese cada cual a sí mismo, porque quien come y bebe sí, injustamente, justicia come para sí, porque no discernió el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿verdad? Un católico puede decir, bueno, como usted no ve el cuerpo de Cristo en este pedazo de pan, pues usted está comiendo juicio. Claro, yo le diría, y eso me salgo de la historia para ir un poquito a la Biblia de la teología, que para Pablo el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Pablo está peleando porque en la iglesia la comunión se ha vuelto una cuestión elitista en la que quien tiene comida y bebida lleva comida y come más de la cuenta y se emborracha y yo qué sé qué, y quien no tiene pues pasa primero a los demás comiendo. Y Pablo está diciendo, no, está equivocado. Esto que está aquí presente, los que estamos tomando este pan y este vino, somos el cuerpo de Cristo. Y si usted no discierne eso, usted está comiendo juicio para sí mismo. Eso es mi comentario, eso ninguno de ellos dijo eso. Así que a mí me parece que parte del problema está en que nos hemos enfocado demasiado en el pan y en el vino, en lugar de enfocarnos en lo que Pablo entiende que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero eso es un sermoncito aparte para otro día. Muy bien. Acá hay una pregunta de la audiencia, doctor. Dice, ¿la salvación por gracia a través de la sola fe fue mal interpretada o fue enseñada por los padres apostólicos del siglo II? Parece que no, o la desviación más bien vino en el siglo III. Esas desviaciones
son tan paulatinas que es difícil decir cuándo suceden, cuándo empiezan. Y también en parte se hace mucho más difícil porque lo que tenemos hasta bien avanzado el siglo II no son sino pedacitos, es decir, el Nuevo Testamento es muy importante, pero al fin y al cabo son unas pocas cartas, ¿verdad? Y 4 evangelios, ¿verdad? Y otros libros de Hechos, etcétera, pero no sabemos lo que Pablo estaba pensando toda su vida, sabemos lo que Pablo le dijo a los corintios, sabemos lo que Pablo le dijo a los romanos, pero no sabemos ni siquiera lo que dijo en la carta que dice que escribió a los de la Odisea, que se ha perdido, ¿verdad? Así que lo que tenemos son fragmentos, y es muy difícil juzgar la totalidad del pensamiento de una persona, de una iglesia, de un tiempo, sobre la base de unos pocos documentos. Hay un proceso indudable de que ese énfasis en la gracia de Dios se va perdiendo. Y se va perdiendo en parte por la necesidad que la iglesia siempre ha sentido de llevar una vida de santidad, de ejemplo, ¿no? Una vida que muestre el poder del evangelio. Y eso quiere entonces que la iglesia tiene cierta obligación de juzgar a la gente en cierta medida por sus actitudes, por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que hacen, por lo que piensan. Y en ese caso entonces ahí se pasa ya del énfasis en la salvación por gracia a el énfasis en la salvación por cualquier cosa que usted haga. Y claro, llega el momento en el cual la misma fe se vuelve una obra, ¿verdad? Y usted ve muchas iglesias evangélicas hasta el día de hoy que dicen, si tú crees en Jesucristo te vas a salvar. En otras palabras, tú tienes que hacer la obra de creer. Y si tú crees, te salvas. Es tu obra, es trabajo tuyo. Y no hablamos de la gracia de Dios, ¿no? Que te está llamando, que está trabajando contigo, que te está ayudando, etc. Así que a mí me parece que exactamente determinar la fecha en que un cambio tiene lugar es muy difícil, muy difícil. ¿Cuándo empezó la modernidad? Bueno, no se sabe, más o menos, hay cierta fecha. ¿Cuándo empezó la Edad Media? Bueno, también, ¿no? Por aquí, más o menos. Es decir, es muy difícil saber decir que es en el siglo III que eso sucede. Empieza ya en el segundo, en los documentos que tenemos en el segundo, y sigue en el tercero, siguen algunos. Pero bueno. Bien, doctor. Aquí hay otra pregunta interesante, quisiera que nos responda. ¿Qué piensas del dispensacionalismo, que es un modelo escatológico nuevo y crea un sistema de tensión entre los creyentes? ¿Qué pienso? No mucho. En otras palabras, yo creo que esa idea de que hay una clave, que si yo descubro la clave puedo entender todo lo que la Biblia dice y ya yo sé todo lo que las cosas son y cómo son los pasos y qué es lo que va a pasar después. Todo eso para mí es herejía. ¿Ya? El mismo Señor lo dijo bien claramente, no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Ese no es problema mío. No es problema saber los tiempos, no saber las dispensaciones. Todo eso fue muy bonito, muy interesante, pero todo eso es manera de evitar lo que tengo que ser, que es tener el poder del Espíritu Santo para ser testigo. No para ser testigo de una doctrina, de un dispensacionalismo, no, sino para ser testigo de Jesucristo. A mí me parece que muchas veces nos vamos por esos temas y perdemos el énfasis, el centro de nuestra fe, que no es otra cosa que Jesucristo y el Espíritu que nos lleva a Jesucristo. Todos esos esquemas que ha habido mucho, el dispensacionalismo es el último, pero mire, si usted hace una lista de las fechas que se dijo que iba a venir el Señor, que gente seria dijo que iba a venir el Señor, hay más de 100 fechas. Y ninguna de ellas se cumplió. Porque nos toca a vosotros saber los tiempos de las sazones. Excelente respuesta, doctor. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la filosofía de Kant tuvo enormes repercusiones en el desarrollo posterior, tanto de la teología como de la filosofía? Es una pregunta grande, grande, grande. Mire, yo creo que la gran diferencia en lo que dice Kant es que
nuestra mente ha sido creada de tal manera que hay ciertas cosas que caben en ella y ciertas cosas que no caben. Por ejemplo, el espacio y el tiempo son las dos grandes dimensiones, tiene un nombre técnico, pero vamos a dejar eso a un lado. Las dos grandes dimensiones en las que nuestra mente tiene que funcionar. Yo no puedo pensar en una silla sin pensar en que está en algún lugar o en algún momento. Aunque la ponga volando en el cielo, todavía una pata tiene que estar delante de la otra. Tiene que haber espacio. No puedo pensar en una silla, una cosa tan sencilla, no puedo pensar en ella sin pensar en términos de espacio. Y yo no puedo pensar en el espacio sin fin, pero también puedo pensar en el fin del espacio. Y no puedo pensar en el tiempo sin fin, pero tampoco puedo pensar en el fin del tiempo. Son cosas que van más allá del alcance de mi mente, porque mi mente tiene esa... Y hay otras varias, hay 12 categorías principales que él menciona, pero dejando eso a un lado, esos dos temas principales. Ahora, la pregunta para mí es, ¿el espacio y el tiempo son obra de Dios? ¿Son creación de Dios? ¿O son algo que es anterior a Dios? A mí me parece que decir que el espacio y el tiempo son algo anterior a Dios es idolatría. Es quitarle la majestad suprema a Dios. Es decir, que hay otra cosa que domina a Dios. Y yo creo que tenemos que empezar por decir que el espacio y el tiempo me domina a mí y yo no puedo pensar sin espacio y tiempo. Pero también tengo que saber que la obra de Dios va mucho más allá. Es anterior, si se puede usar esa palabra, porque anterior también la idea de espacio, de tiempo. Pero es anterior, va más allá de mi idea del espacio y del tiempo. En consecuencia, eso quiere decir que es posible pensar bueno, vamos a ponerlo de esta manera, y aquí lo voy a dejar con un rompecabezas, pues no para que lo piensen mucho, pero nosotros por lo general pensamos en términos de la eternidad como tiempo infinito, tiempo que sigue y sigue y sigue para siempre. Es decir, un tiempo sin fin. ¿Qué pasaría si pensáramos en la eternidad como un fin sin tiempo? Ya todo se cumplió, todo está hecho, todo está perfecto, todo está en su lugar. Son dos metáforas, ninguna de las dos es absolutamente cierta, porque son cosas que nosotros pensamos con nuestra mente. Pero vale la pena meditar en la posibilidad, al hablar de la eternidad, pensar no solamente en un tiempo sin fin, sino también pensar en un fin sin tiempo. Cuando ya las vicisitudes del tiempo no están allí, cuando ya todo se ha cumplido, cuando hemos llegado a la plenitud, lo que habla Pablo, la plenitud, que habla Pablo en Colosenses, ¿verdad? No sé, pero a mí me parece que todo eso lo ha abierto Kant a un montón de discusiones. Sin Kant, la teoría de la relatividad de Einstein nunca hubiera surgido, ¿no? Así que ya tiene influencia también en la ciencia, porque sin la teoría de la relatividad, todos los nuevos trabajos que se han hecho sobre los átomos y su estructura y la relatividad, todo eso se ha perdido, entonces no existiría sin Kant. Así que Kant tiene una influencia enorme. Pero yo no lo entiendo, así que no espero que lo que yo diga ustedes tampoco me entiendan. Bien, ¿por qué la razón se le ha dado a la corriente teológica que Karl Barth fundó el nombre de teología dialéctica? Bueno, porque a alguien se le ocurrió que hacerlo lo mejor. Lo que Barth quería subrayar era que la teología no es una expresión final de la realidad, sino que es un diálogo con la palabra de Dios en vista de las circunstancias en que estamos, ¿no? Y por tanto siempre hay un diálogo, hay un ir y venir, ¿no? Yo prefiero, hay muchos otros nombres para Barth. Yo creo que quizá el más correcto sería la teología neoortodoxa, porque Barth vuelve a afirmar
todas las doctrinas tradicionales ortodoxas de la Iglesia, pero afirmarlas de una manera nueva, ¿no? De una manera que era más compatible con lo que estaba viendo él en el siglo XX. Y claro, hay también una dimensión política muy importante en el pensamiento de Barth que se nos olvida muchas veces. Es decir, Barth tuvo que ir al exilio por razón del nazismo, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Yo creo que en realidad, de todos los nombres que se dan a ellos, a la teología de Barth, yo creo que el menos exacto es ese de teología dialéctica. Hay quien le habla de él como teología crítica, porque él dice que la tarea de la teología es criticar la vida de proclamación de la Iglesia a la luz del Evangelio. No es criticarla porque no me gusta. Es decir, esto cumple lo que el Evangelio dice o no lo cumple. Esto refleja el Evangelio o no lo refleja. Si no lo refleja, hay que criticarlo, hay que corregirlo, ¿no? Y claro, eso es una tarea sin fin, pero es una tarea a la cual se han dedicado los mejores teólogos, no solamente bartianos, sino en toda la historia de la Iglesia, ¿no? Nosotros hoy pensamos de Agustín como el gran teólogo, pero cuando Agustín empezó a escribir, pues todo el mundo lo veía como una cosa rara, porque estaba criticando muchas cosas en la Iglesia. Ok, muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta de la audiencia, doctor, y es sobre el amilianismo. La pregunta es, ¿qué validez tiene el amilianismo que niega el milenio, niega la existencia de Israel y niega la era de la Iglesia y que el diablo sigue suelto? Bueno, esa pregunta, hay muchas preguntas dentro de todo eso, ¿verdad? Okay. Vamos a empezar por hablar del milenio. Okay. Hay un solo pasaje bíblico en el cual se menciona el milenio. Todo lo demás lo hemos tomado de ese pasaje bíblico. Eso quiere decir que indudablemente hay imágenes en la Biblia que hablan de un reino de paz, indudablemente. Allá tiene usted la visión del reino de paz de Isaías, ¿verdad? Que morará el león con el cordero, etcétera, etcétera. Lo que yo no sé qué cosa es el amilenialismo. Yo entiendo que la discusión está entre premilenialismo y postmilenialismo. ¿Qué cosa viene primero? Si el milenio viene primero, viene después de la venida del Señor, etcétera. Pero el amilenialismo, yo entiendo por esa palabra, entiendo la actitud de quien dice, bueno, lo importante no es saber por qué trompeta vamos. Lo importante no es saber qué es lo que viene ahora. La Biblia no está ahí no es un rompecabezas para resolverlo. La Biblia es una palabra de Dios para obedecerla. Y las discusiones en cuanto a tratar de resolver lo que la Biblia quiere decir y sacar las cuentas, a mí eso no me interesa mucho, ¿verdad? Francamente. Negar la existencia de Israel. Israel existe, Israel está ahí, es un partido, un gobierno político, es como negar la existencia de Francia. Ahora la cuestión está en qué relación tiene Israel con la Iglesia. A mí vamos a aclarar varias cosas. Primera cosa es que el judaísmo del Nuevo Testamento era muy diferente del judaísmo de hoy. El judaísmo en tiempos del Nuevo Testamento era una religión evangelizadora, tanto como la Iglesia. La palabra que se usa siempre, porque suena medio fea, pero es proselitismo. La Iglesia era proselitista en el sentido bueno, y Israel también era proselitista. Y la mayor parte de los que se convierten en el Nuevo Testamento por la misión de Pablo no son paganos, son lo que llamaban temerosos de Dios, es decir, gente a quienes los judíos ya habían preparado, los habían llevado a la sinagoga, le habían hablado de la Biblia, y Pablo entonces dice, lo que ha pasado es que en Jesús se están cumpliendo, se cumplieron las promesas que hizo Dios a Abraham. Eso me parece que es importantísimo. Ya que mencionó usted antes a Barth, Barth decía, en época en la cual los alemanes estaban matando judíos, Barth declaró que los judíos, los cristianos, somos judíos honorarios. Es decir, nosotros somos la rama salvaje que se ha
injertado en el olivo, usando otra vez los ejemplos de Pablo. Eso no quiere decir que Israel, como partido, como país político hoy, sea necesariamente el cumplimiento de lo que Dios quiere que Israel sea. Porque hay de sobra en la Biblia, por todas partes, amplios reconocimientos de que el pueblo de Israel no siempre fue obediente a Dios y que por tanto hizo falta profetas para que lo criticaran y lo corrigieran. Y si el pueblo de la nación de Israel hoy comete un error, una injusticia, se le debe criticar sobre la base de la palabra de Dios, igual que se critica a cualquiera otro. Si hacen algo bueno, se le debe justificar y se debe dar gracias a la obra de Dios entre ellos. Además de eso, repito, no se puede ser cristiano sin tener un trasfondo en la historia de Israel y sin considerarse heredero de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Y nosotros, como cristianos, en cierta medida somos esa rama medio salvaje injertada al olivo que surgió allá en tiempos de Abraham. Eso es un poco demasiado escueto, demasiado corto, pero me parece que eso es indudable, ¿no? Muy bien, doctor. Agradecemos. Aquí yo creo que esta va a ser ya la última pregunta, doctor. Y acá dice la audiencia, ¿qué opina del fundamentalismo cristiano en relación a la inerrancia bíblica? Una vez, hace muchos años, estaba yo en su país hablándole a un grupo de estudiantes sobre otra cosa que no tiene nada que ver sobre eso. Y un señor que venía de acá, porque acá en la iglesia de acá, de los Estados Unidos, había una pelea grande por el fundamentalismo y todo eso, y quería asegurarse de que allá en Colombia la misma denominación seguía esa dirección. Se pone de pie con una grabadora y me dice, ¿usted cree que la Biblia se equivoca? Y me parece a mí que la respuesta que le diera sencillamente la única que se puede dar. No, la Biblia no se equivoca. El que se equivoca es el que la lee. Y siempre los que la leemos nos equivocamos. No hay nadie que lea la Biblia exactamente como la Biblia dice. Todos nos equivocamos, todos la interpretamos. La interpretación tiene su parte buena y siempre tiene su porción de error, de duda, de quizá, de veremos, de hay que ver lo que Dios nos corrige, de apertura hacia Dios. Y le voy a dar un ejemplo bien claro. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, eso quiere decir que Jesús tiene raíces y tiene ramas y echa hoja, ¿verdad? Y que necesita agua y lluvia. ¿No? Es una alegoría, ¿verdad? A nadie se le ocurre decir que eso es una cosa literal. Cuando ya en la Biblia dice que Dios hizo el mundo en 7 días, eso es literal. La Biblia no dice que sea literal. De manera que la decisión de si es literal o si es alegórico es una decisión que le corresponde a quien la lee. La Biblia no se lo dice. De manera que si hay un error, de un lado o de otro, del que sea, o de los dos posiblemente, del lado que sea, el error está en la interpretación. Y no hay interpretación infalible. La Biblia puede no equivocarse en nada, pero quien la lee no puede nunca, jamás decir, lo que yo digo es exactamente lo que la Biblia dice. Porque aunque yo cite las palabras, la gente lo entiende de distinta manera. Así es, doctor. Muy interesante cómo lo explicó. Y sí, verdad, no conozco a nadie que hasta ahora no se haya equivocado en la interpretación. Todos en algún momento, en un pasaje. Por eso que a veces cambiamos a veces de postura, y pues los teólogos están de acuerdo que la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Le voy a decir más, ¿por qué cosa es que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios que son diferentes? A mí eso me quiere decir que yo no puedo tener a Dios en el bolsillo. Yo voy a aprender el Evangelio de Lucas de memoria.
Y ya creo que porque me aprendí el Evangelio de Lucas, ya sé todo lo que dice el Evangelio. Pero entonces viene Mateo y me dice, no, las cosas son un poquito diferentes, me dice otra cosa diferente. Y yo tengo de alguna manera que obedecer, seguir al Evangelio de Lucas y de Mateo, aunque sean diferentes, y tengo que estar siempre en esa lucha. Y yo quisiera estar segurito, ¿verdad? Que no te, pero eso es lo que Dios me ha dado. Así es. Según la gracia de Dios, es el que nos da la iluminación, ¿no? Para poder interpretar las escrituras. Pues bien, doctor, le agradezco de todo corazón por esta entrevista. Estuvo pero muy buena. Ha habido muchas preguntas. Usted ha contestado casi todas. Y pues le agradezco de todo corazón, de verdad que Dios lo bendiga su familia, que hay muchos años más de vida, que nos siga enseñando más de todo lo que el Señor le ha dado. Déjeme decirle sencillamente que las buenas preguntas nunca tienen respuesta. Las mejores respuestas a una pregunta son otras preguntas. Y para terminar con una cita de un teólogo danés, siglo XIX, citando a un poeta alemán, dice que si Dios me dijera, mira, aquí en la mano derecha te doy toda la verdad, en la mano izquierda te ofrezco la constante búsqueda de la verdad, y me dice, escoge, yo diría, dame la mano izquierda, porque la verdad absoluta solamente te pertenece a ti. Lo que Dios nos ha dado es la constante búsqueda, el constante descubrimiento, el constante gozo de la verdad. Pero no es la verdad absoluta. No tenemos a Dios en el bolsillo. Así es. Así es. Y admiro alguna vez siervo del Señor que partieron, que al final de sus estudios, todo lo que consiguieron académicamente, dijeron que lo que conocían de la Biblia era solamente la tapa, ¿no? Después de tantos títulos, tanto estudio, llegaron a esa conclusión. Sí, bueno, yo no creo que llegue a tanto. Yo creo que la Biblia nos dice muchas cosas muy importantes, importantísimas, ineludibles. Sí. Pero no debemos pensar que ya por eso lo sabemos todo y sabemos todo lo que la Biblia dice, que la Biblia no nos va a contradecir. El día que la Biblia deje de contradecirme, yo he caído en un grave error. Claro, así es. Así es, doctor. Le agradezco nuevamente por esta entrevista. Ha sido muy edificante, lo he disfrutado mucho y pues esperamos pues que ya también que viene la próxima entrevista con el doctor Justo, Dios mediante. Estaremos hablando sobre patrística, así que a todos los que van a ver este en vivo, los que están conectados, pues los esperamos y que sea de mucha bendición. Gracias, doctor Justo. Gracias. Si nos puede más bien decir, a ver, los libros que están viniendo para que estén pendientes la audiencia. Bueno, ya yo tengo aquí ejemplos, pero todavía no están publicados, no están al público, pero aquí los tienen. Es una serie que se llama Encrucijadas en los caminos de la fe. Wow. Y son la iglesia, el primero es la iglesia en el mundo judío, lo que hablábamos hace un rato, pero con mucho más detalle, ¿verdad? La iglesia en el mundo judío, después la iglesia en el mundo helenista, que toda la cuestión de la filosofía, orígenes, todo eso que preguntaban otros, ¿verdad? La otra es la iglesia en el mundo romano, que es la cuestión de las persecuciones, Constantino y cómo Constantino se metió en el asunto, todo eso. La última es la iglesia en un mundo germánico, que es la cuestión de las invasiones de nuestros antepasados visigodos y godos y francos y yo qué sé qué más. Y eso ya están saliendo de la imprenta. Yo tengo aquí estos que han llegado adelantados, pero todavía no están disponibles. Pero esperamos que ya para el mes que viene o el próximo, después de ese, estén a la mano. Excelente, pues bien, a conseguir esos libros,
sé que van a ser de mucha, mucha edificación para todos. Le agradecemos, doctor Justo. Un abrazo hasta donde se encuentre. Saludos a la familia. A ustedes igual. Gracias y gracias a toda la audiencia que se conectó. Pues hemos estado hablando sobre su libro aquí, Historia del Pensamiento Cristiano, del doctor Justo González. Bendiciones y pues ya nos estamos viendo hasta el próximo en vivo. Saludos.